la palabra del Señor y yo les bendigo porque la palabra del Señor siempre será luz y será lámpara para mi camino. Y hablar de la palabra del Señor es el privilegio más hermoso que podemos tener porque es la palabra que nos va a iluminar siempre a que podamos recibir del Señor dirección para nuestras vidas. Yo le bendigo y le animo a que pueda estar muy atento en esta noche a la enseñanza que Dios tiene preparado para su vida. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a estar hablando de sumar y de restar. Vamos a estar hablando de sumar y de restar. Yo quiero que saque su lápiz, su cuaderno y vamos a buscar un pizarrón para ponerle unas cuantas sumas y unas restas. ¿Cuántos creen que vale la pena sumar? Pero también es necesario restar. A veces sumamos y a veces restamos. Alguien por ahí me decía, sumar y restar, o sumar y no restar. No, es que necesitamos sumar, pero también necesitamos restar. En algunas ocasiones los discípulos sumamos, pero en otras ocasiones vamos a quitar, vamos a restar de nuestro camino, porque queremos crecer. Diga conmigo, queremos crecer. Vamos a la escritura en 2 de Pedro, en el capítulo 1, versos 5 y 7. Tomamos la palabra del Señor cuando nos dice el apóstol Pedro: vosotros también, poniendo toda diligencia. ¿Qué vamos a poner? Diligencia por vosotros mismos. Vosotros también, poniendo toda diligencia por vosotros mismos. Sumen, añadid. Y el verbo imperativo no nos dice que es cuestión de voluntad, si lo quiero o no lo quiero hacer. El apóstol Pedro dice que nosotros sumemos a nuestra fe, que sumemos a nuestra vida en el Señor virtudes que nos ayudan a crecer y a subir la victoria siempre en nuestros corazones. ¿Qué le vamos a sumar a la fe? Dijo el apóstol Pedro, virtud. Y a la virtud, dice la palabra del Señor, le vamos a sumar o le vamos a añadir conocimiento. Al conocimiento le vamos a añadir dominio propio. Al dominio propio le vamos a añadir paciencia. A la paciencia le vamos a añadir piedad. A la piedad le vamos a añadir afecto fraternal. Y al afecto fraternal tenemos que añadirle amor. Vamos a darle palmas fuerte al Señor sobre nuestras cabezas. Fuerte, 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 fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte por la palabra. Hoy no vengo a enseñar matemática, ni tampoco aritmética, ni nada de eso, que probablemente nosotros pensemos, porque el tema central es sumar y restar. Entonces cualquiera puede estar esperando el libro de cuadrículas que normalmente nosotros utilizamos, ¿verdad?, cuando estamos pequeños para hacer las operaciones. Pero no venimos a hacer ese tipo de operaciones. Hoy venimos a enseñar que el discípulo añade hábitos y el discípulo que añade hábitos, y cuando añade él está sumando. Digo que entonces venimos a enseñarle que el discípulo añade cuando tiene que sumar. El discípulo tiene que agregar cuando hay que agregar, pero también el discípulo tiene que restar cuando tiene que abandonar malos hábitos. ¿Para qué? Para poder ser bendecido en el Señor. Entonces, como discípulos vamos a tener que sumar, le dije, para que podamos nosotros añadir en nuestras vidas virtudes, pero vamos a tener que restar los malos hábitos y con ello también las malas enseñanzas o las malas prácticas que nosotros hemos adquirido en el correr de la vida. Gracias, amor. Esto es lo que conocemos que entonces como desaprender para aprender. Muchas veces vamos a tener que desaprender
las cosas que están mal concebidas en nuestras vidas y que no nos abonan para nuestro crecimiento. Y vamos a tener que quitarlo. Por eso es que Pablo dice, Romanos en el capítulo 12, en el verso 2, déjalo por ahí, hermanos, yo no lo necesito, gracias. No os conforméis a este siglo, sino sed, ¿qué dice la palabra? Sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobemos cuál es o cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Diga conmigo, sumar cuando tenemos que sumar hábitos gloriosos que bendicen nuestra vida. Y restar cuando vamos a desaprender o a quitar malas enseñanzas y un montón de cosas que no nos abonan para bien. Nuestro gran desafío en este siglo, nuestro gran desafío como iglesia en estos días, nuestro gran desafío en nuestra vida como discípulos en estos tiempos es para que cada día podamos sumar. Pero también hay que restar para crecer. Hay gente que dice, ¿usted qué pierde o qué gana cuando ora? Usted adquiere beneficios cuando hace esto. Dios nos enseña a través de los seres animados y a través de las plantas y a través de los animales que cuando se adquieren todos los nutrientes que nosotros necesitamos para crecer y todos los elementos como es el agua, la luz, el sol, el calor, entonces nosotros vamos a encontrar a estos seres vivos que encuentran en su vida desarrollo de manera natural. Usted muchas veces simple y sencillamente se queda observando y dice, wow, ni cuenta me di cuando creció. Entonces, en algún momento, nunca usted piense que nosotros tenemos que seguir siendo siempre las mismas personas como cuando nosotros nacimos. Porque así como nosotros nacemos, crecemos y nos desarrollamos, en el Señor es la misma manera. Nosotros adquirimos en el Señor el carácter de Cristo que nos ayuda a cada día ser mejor en el Señor. Ellos crecen, ellos se desarrollan, nosotros crecemos, nosotros nos desarrollamos, pero nunca nos quedamos pequeños. Siempre necesitamos crecer. Ahora, el discípulo necesita crecer o debe de crecer, necesita desarrollar en el carácter del Señor lo que es la vida saludable. A una persona, después de los 46 años, yo le hice una vez una pregunta. Y le pregunté y le dije, hermano Alfredo, ¿qué pasaría si usted a estos 46 años siguiese siendo la misma persona cuando se la dieron a su madre recién nacida, que tenía unos cuantas libras o kilos, quizás muy pocas, y que su tamaño era pequeño? Entonces se puso a pensar la persona y me dijo, ¿cómo? ¿Qué pasaría? Le dije yo, si a estos 46 años usted sigue teniendo el mismo tamaño de la niña recién nacida cuando se le entregaron a su mamá. Uno nace bien hermosito, pero de todas maneras siempre se vería algo como, ¿sabe qué me dijo? Yo creo que se vería como un fenómeno. Yo creo que se vería como algo anormal, algo que no está bien. Y cuando me dijo esta respuesta y que me decía, se ve como un fenómeno, yo empecé a pensar, wow, qué tremendo es realmente el permanecer pequeños cuando la misma naturaleza nos enseña que nosotros necesitamos crecer. ¿Cuántos necesitamos crecer en esta casa, en el Señor? Porque las generaciones nuestras tienen que ver la gloria del Señor en nuestra vida. No. Y para colmo de males me decía, hermana Ena, no solamente se ve como un fenómeno, óigame, 46 años, una persona sigue siendo aquella persona pequeñita. ¿Sabe? Me decía, es que eso se vería raro. Eso no se vería bien. Eso se miraría raro, se miraría como algo que no es normal.
porque debería de haber desarrollado, debería haber crecido con los nutrientes con los que se le da para que pueda crecer, para que pueda correr, pero antes debe de caminar, pero antes de caminar debería de gatear, o sea, debería pasar por todas las etapas y los procesos de la vida para poder desarrollarse. Por eso es que nosotros somos llamados de forma normal o natural a crecer. Diga conmigo crecer. Dios busca, y por eso es que el apóstol Pedro hablaba de que añidamos, de que sumamos. Porque Dios, hermana Perla, está buscando que nosotros añidamos, que nosotros sumamos virtudes cada día a nuestras vidas. En la casa del Señor siempre habrá maná que nos guiará para que nosotros encontremos ese camino para sumar las virtudes en nuestra vida. Pedro declaró que todas las cosas que pertenecen a la vida, llama mucho la atención aquí, porque cuando hablamos de vida estamos hablando del aliento, desde el principio físico. Cuando hablamos de la vida estamos hablando de que pasamos de la muerte a la bendición, de la plenitud, de la gracia, de la gloria, de la bendición en el Señor. Celebramos que Dios nos ha dado vida, amén. Celebramos que Dios nos ha dado victoria, amén. Cuando hablamos de esto, Pedro declara que todas las cosas que pertenecen a la vida, a la plenitud emocional para el vivir en armonía con Dios y con nosotros mismos y con el prójimo, Pedro garantiza que son dadas a nosotros por el divino poder de Dios para nuestras vidas. Pero esta, dice Pedro, que se desarrolla cada día por la adquisición de conocimiento de aquel que nos llamó. ¿Cómo nosotros añadimos? ¿Cómo nosotros sumamos esta bendición de la vida plena en el Señor? Dice Pedro, hermana Dinora, que se adquiere a través del conocimiento que por el gran misericordia y poder de Dios, Pedro dice, nosotros lo adquirimos en nuestra vida y esto nos va transformando en nuevas criaturas. Cuando él dice esto del conocimiento, que en algún momento llega a nuestra vida, lógicamente usted y yo comenzamos a pensar, bueno, necesitamos Biblia, necesitamos lectura, necesitamos literatura, necesitamos meditación de la palabra, necesitamos discipulado. Le damos palma fuerte a Dios por los discipulados en esta casa. Vamos, que lévele la palma fuerte al cielo. Usted dice, necesitamos formación bíblico-teológica, necesitamos que alguien nos instruya, necesitamos, amado hermano, comprar literatura muchas veces de personas que espiritualmente crecieron y alcanzaron niveles gloriosos en el Señor, que pueden abonar conocimiento de Dios a nuestras vidas. Cuando hablamos de eso, entonces estamos diciendo que necesitamos agregar a nuestra vida el conocimiento. Por eso es que me llama la atención de la forma como el apóstol Pedro cuando habla y dice añadid. Porque él está diciendo, usted tiene la responsabilidad de sumar de manera personal, buscar la forma como usted tiene que sumar, como usted tiene que crecer, como usted tiene que avanzar en el bendito nombre del Señor. Y a mí me llama mucho la atención el apóstol Pedro, porque él nos reta, porque a través de la palabra, hermano Enrique, el apóstol Pedro nos exhorta. Y él nos da una palabra y nos dice, es que nosotros necesitamos poner diligencia. Es que nosotros necesitamos hacer diligencia para crecer. Es que nosotros necesitamos poner de nuestra parte para desarrollarnos y no vernos raros, no vernos anormales, no vernos fenómenos, como decía la persona que platicaba conmigo. Nosotros necesitamos agregar, necesitamos sumar diligencia para crecer. El diligente es la persona que busca resolver un asunto. El diligente es la persona que dice, yo necesito y yo voy a buscar la manera cómo lo voy a lograr. El diligente, como dice Pedro, y nos llama a que nosotros podamos de nuestra parte agregar la bendición del Señor en conocimiento para nuestra vida. Entonces, cuando Pedro nos enseña a añadir, entonces él está diciendo sumar. Diga conmigo sumar. No, dígalo fuerte, diga conmigo sumar.
¿Cuántos pueden levantar su mano al cielo y decir: yo necesito sumar, yo necesito añadir, yo necesito poner en mi fe lo que el apóstol Pedro dice que nosotros tenemos que sumar? Él dice que a la fe se le añade cualidades que te hacen mejorar nuestro carácter. Mire qué importante. Suyapa, el apóstol Pedro dice: nosotros necesitamos sumar a nuestra fe cualidades que hacen que nuestro carácter alcance la perfección en la bendita gloria de nuestro Dios para nuestra vida. Y aquel hombre, aquella mujer retada a perfeccionar su vida en el Señor, a mejorar su carácter con Cristo, encontrará la plenitud de la vida, encontrará la bendición de su corazón, será feliz, tendrá paz, tendrá la victoria del Señor sobre su corazón. Por eso es que Pedro dice que alguien que no es fenómeno tiene que desarrollarse, tiene que sumar a la fe, tiene que crecer, tiene que encontrar la bendición del Señor. Y él dice: a la fe le vamos a agregar o le vamos a añadir, hermana Ana, ¿qué dice que hay que sumarle? Virtud. Diga conmigo virtud. No, diga conmigo virtud. Mire, Pedro dice: a la fe que ya concebimos, nosotros venimos al Señor, recibimos a Cristo, nos movimos por fe, le aceptamos por fe, estamos caminando por fe, reconocimos que Él es el Señor que creó los cielos y la tierra, reconocemos que Él es nuestro Salvador. Eso ya está en nuestros corazones, desde el día que lo recibimos, desde el día que se nos evangelizó, que alguien nos dio la palabra, que usted recibió el concepto glorioso de que es poder recibir a Cristo como su Salvador. Usted comenzó a desarrollar esa fe en el Señor. Pero Pedro dice: ahora nos toca poner de nuestra parte y a esta fe le vamos a añadir virtud. ¿Qué le vamos a añadir? Diga conmigo, virtud. Y él dice: hay que añadirle virtud. Y la virtud comienza en el corazón y comienza en la mente. Por eso yo le leía Romanos 12:2 cuando dice que no hay que conformarnos a este siglo. Hay que renovar nuestro pensamiento y hay que renovar nuestro corazón. ¿A dónde comienza la virtud? Diga conmigo: en la mente y en el corazón. ¿A dónde comienza la virtud? En la mente y en el corazón. Pedro dice: a la fe súmele, añádele virtud. ¿Y qué es lo que le vamos a añadir a la mente? Es necesario, hermano, que se constituya en un modelo de conducta y de pensamiento que se base en las normas morales elevadas, en normas morales altísimas, en estilo de vida glorioso en el Señor. Esos valores y esas normas hay que sumarlas a la mente y traerlas al corazón, porque de eso se trata la virtud. Tiene que ver con acciones y con pensamientos de pureza sexual cuando habla de virtud. Cuando habla de virtud que hay que sumarle a la fe, está enseñando el apóstol Pedro de el costo normalmente de que es ser puro en pensamientos y en palabras y en obra. Está hablando de castidad. Cuando habla de virtud, hermano, está hablando de castidad. Tiene que ver de la forma fiel que el cónyuge tiene en vivir y de ser leal para con su pareja. Damos palmas fuerte a Dios por esto, porque es una bendición. Es el pensamiento leal que mantiene el hombre hacia su esposa y la mujer hacia su esposa. Cuando habla de la castidad, también tiene que ver con el abstenerse de las relaciones sexuales prematrimoniales, que muchas veces los jóvenes entran y caen en ellas. Pero él dice: agréguele virtud, agréguele virtud. A la fe, agréguele virtud. Gloria al nombre del Señor. Cuando el enemigo venga y quiera llevarlo y someterlo a esta situación terrible y agresiva de adulterio y de fornicación, recuerde que el Señor nos dijo: súmele, añada virtud a su carácter, añádalo en el Señor. Usted nació para ser santo, para vivir para la gloria de su nombre, en pureza, en limpieza. Por eso decía que cuando hablamos de virtud, hermana Leti, tiene que ver con la mente y tiene que ver con el corazón. ¿Y a dónde nosotros vamos a tomar la acción gloriosa para rechazar lo que no es casto, lo que no es puro? Desde el corazón y desde nuestro pensamiento. Y él dice, Pedro dice, pero miren, César dice después, mira, a la virtud añádele, ¿qué dice?
le digo, añada a esta virtud conocimiento. ¿Qué dijo, hermano Ponce? Hay que añadirle, hay que sumar conocimiento. El conocimiento tiene que ver con entendimiento. Perla, el conocimiento, tiene que ver con entendimiento. Javier, el conocimiento tiene que ver con comprensión, particularmente de la verdad. Es que usted comprenda qué es la verdad, es que usted sepa y la verdad de Jesús. Cuando habla de conocimiento, es que Roxana, nosotros sepamos que Jesús es la verdad, que cuando hablamos de conocimiento es conocer de Dios. Y es por eso la importancia de que nosotros podamos añadirle a nuestro carácter de la virtud el conocimiento. Es la verdad que tiene que ver con la adquisición de la sabiduría. Y la sabiduría tiene su origen en el Señor. Si nosotros adquirimos ese conocimiento, esa sabiduría, es verdad, tendrá dominio sobre el mundo y sobre los placeres. Gloria al nombre del Señor. Miren qué bonito. También Pedro dijo, número 3, de las añadiduras, de lo que vamos a sumar, de lo que vamos a agregar. En algún momento restamos y en algunos momentos sumamos. Cuando él dice que hay que añadir conocimiento, entonces hay que restar ignorancia. Vamos, démosle palmas fuerte al Señor porque Dios es bueno. Amén. Cuando él dice, que hay que añadir conocimiento, entonces cuando nosotros sumamos conocimiento, quitamos desconocimiento, quitamos ignorancia, quitamos un montón de dudas y de cosas que nosotros no conocemos. Pero también hay que añadirle al conocimiento el dominio propio. Hay que agregar el dominio propio. El discípulo que tiene el carácter de Jesús, o que busca o que logra adquirir el carácter de Jesús, ¿sabe qué hace? Controla sus pensamientos, controla sus sentimientos, controla sus acciones, en lugar de que los sentimientos, en lugar de que las emociones lo controlen a él. Hay mucha gente siendo controlada por los sentimientos. Hay mucha gente siendo controlada por estas emociones. Pero cuando usted crece y usted añade dominio propio, entonces, hermana Lady, nosotros controlamos las emociones, controlamos los sentimientos y entonces nos paramos con verdad y declaramos: el Señor es nuestra provisión, el Señor es mi ayudador, el Señor es mi fortaleza, y comenzamos a declarar la bendición de Dios para nuestras vidas. Pero cuando nosotros somos controlados, hermano Ponce, por nuestros sentimientos y por esos pensamientos, entonces significa que necesitamos crecer, necesitamos añadir, ¿qué cosa? El dominio propio. Estoy hablando de que a la virtud, Pedro dijo, añada dominio propio. Porque cuando hablamos de dominio propio es porque nosotros podemos manejar el enojo sin herir. ¿Está escuchando? Cuando tenemos dominio propio, entonces nosotros podemos manejar el enojo, pero sin ir por la vida macheteando, hiriendo, golpeando, martillando y destruyendo a todos los que conviven alrededor de nuestra vida, sea tu casa, sea el pariente, sea el vecino, sea el amigo, o sea, no sé, a cualquier persona que sea alrededor de nuestra vida. Cuando nosotros tenemos dominio propio, repito y digo que Pedro dice que hay que sumarla después de la virtud, que es una bendición para nuestra vida, entonces nosotros podemos manejar el enojo sin herir, sin dañar, sin afectar a otros. Y es lamentable, esto pasa muy comúnmente en la vida de los cristianos cuando no buscamos el desarrollo y el crecimiento en nuestros corazones y en nuestra vida espiritual. Porque, ¿sabes? Cuando usted tiene dominio propio, es como cuando usted para de usar el teléfono. Es cuando usted dice... tener dominio propio, hermana Sonia, es cuando usted le dice al televisor off, apagado. El tener dominio propio es cuando usted le dice a un juego que tal vez usted está realizando y usted le dice: me paro. ¿Por qué? Porque usted concibe y porque usted sabe que usted necesita por lo menos 8 horas para descansar y para dormir y para renovar fuerza y para estar vitalizado.
Pero cuando no hay dominio propio, hermano, no duerme ni 2 horas ni 3 horas. El hermano no duerme las 8 horas. La hermanita no tiene el reposo. Cuando usted tiene dominio propio, está diciendo que usted los pensamientos los gobierna. No lo gobiernan los pensamientos a usted. Las emociones usted las gobierna, no las emociones lo gobiernan a usted. Cuando tenemos dominio propio, entonces podemos controlar, gloria al nombre del Señor, aún el tiempo para ir y para reposar. ¿Cuántos le dan palmas fuertes al Señor y le dicen gracias, Padre, por tu misericordia? También Pedro exhortó que al dominio propio hay que añadirle paciencia. ¿Qué hay que añadirle? Diga fuerte, paciencia. Diga fuerte, paciencia. Una iglesia de las generaciones con gloria es la iglesia que desarrolla potencial en la vida del estilo como el Señor Jesús quiere que nosotros tengamos. Entonces, al dominio propio, número 4, tiene que agregarle paciencia. Ay, pastor, no me hable de la paciencia. ¿Cuántos tienen paciencia aquí? ¿Cuántos tienen paciencia acá? ¿Cuántos pueden decir gracias, Señor, porque yo voy a sumar? Yo voy a ser paciente a partir de este día. Yo voy a tener paciencia. ¿Cuántos creen que podemos lograrlo? La paciencia es la calma o la tranquilidad, mis amados hermanos, que usted tiene para esperar. La paciencia es la calma o la tranquilidad que usted tiene para esperar. La paciencia también se muestra cuando tienes la capacidad de sufrir, cuando tienes la capacidad, digo, de tolerar desgracias o adversidades en nuestras vidas, amados hermanos, y que pueden provocar molestia o que pueden provocar ofensas en nosotros. Y se viene el Señor y usted dice, gloria al nombre de Jesús, porque en medio de la crisis, en medio de la adversidad, en medio del momento difícil, yo tuve la paciencia y he sido fortalecido por el Señor para salir adelante. Aleluya, ¿verdad que Dios es bueno? Por eso Pedro dice y exhorta y nos dice, agreguemos, sumemos al dominio propio paciencia, paciencia, aleluya. Pero él dice, miren, a la paciencia, y aquí ya casi estoy terminando. Pedro dice, a la paciencia, hermana Bertila, dice Pedro, hay que sumarle piedad. ¿Vio? ¿Qué hay que sumarle? Piedad. Se entiende de un discípulo con carácter de Jesús cuando siente compasión hacia alguien que merece castigo. Eso es piedad. Usted muestra piedad cuando aún conociendo que la persona a quien usted está viendo merece el castigo, pero usted muestra piedad. ¿Y qué mejor ejemplo que nuestro Señor Jesucristo para con nuestra vida? Como dice por ahí, ¿verdad? Las redes sociales de la niña que está en la iglesia y que le hace así. ¿Lo han visto ustedes? ¿Lo han visto? En las redes que la niña le hace así y alguien dice, pues chica, ya ni en la iglesia. ¿Lo han visto ustedes? Nos salvamos. Qué poca piedad de niña, ¿verdad? Podríamos decir. Mire, sí, así dicen algunos, ya ni en la iglesia. Pero es que la piedad es una virtud poderosa en nuestra vida que nosotros la sentimos hacia la persona aún cuando merece ser castigada. Misericordia. Y eso es lo que el Señor Jesús por excelencia es para nuestra vida. Aun cuando nosotros merecíamos, hermano, la muerte, aun cuando nosotros merecíamos el peor de los castigos para nuestra vida, Jesús se puso en lugar nuestro y sufrió y llevó, aleluya, cautivo llevó nuestros pecados, bendito es el nombre del Señor, en la cruz y se entregó para que nosotros seamos bendecidos. Cuando hablamos de piedad en el Antiguo Testamento, la piedad la relaciona con la misericordia. Y por eso es que el salmista decía, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Entonces,
vamos a añadirle a la fe, le dije, amado hermano, ¿qué le vamos a añadir? ¿Qué le vamos a sumar? Virtud. A la virtud le vamos a sumar conocimiento. Al conocimiento le vamos a sumar dominio propio. Al dominio propio le vamos a sumar paciencia. Si hablamos de que hay que sumar paciencia, ¿qué vamos a restar? ¿Qué es lo contrario a la paciencia? ¿Alguien que me ayude aquí? ¿Qué vamos a restar? Las personas cuando son impacientes, ¿verdad? Que no tienen, no aguantan nada. Entonces dice, a eso se le resta. Pero nosotros vamos a sumar paciencia, espera con tranquilidad. El momento del Señor vendrá. La bendición llegará a nuestra vida. Gloria al nombre del Señor. A veces nosotros nos impacientamos tanto y nos olvidamos que la bondad y la misericordia del Señor está sobre nuestra vida. Por eso hay gente que corre violenta y hace las cosas antes de lo que Dios pudo hacer con su vida, porque no tuvo paciencia, se impacientó. Pero en esta casa hay gente que está esperando del Señor la bendición para su vida. Amén. Con paciencia. Tener paciencia. Espera, hermano. Dios traerá la bendición para nuestra vida. Pero él decía entonces que había que sumarle, dice el apóstol Pedro, a la paciencia, piedad. Tenemos que tener compasión, tenemos que ser misericordiosos, tenemos que aprender que si Dios nos amó, nosotros también podemos tener misericordia por los demás. Pero luego a la piedad, súmele afecto fraternal. Y esto tiene que ver con las relaciones interpersonales. Hay que sumarle afecto fraternal, haciendo alusión al afecto que existe entre hermanos y que se extiende a los demás integrantes de la familia. Esto es lo que nosotros conocemos como el amor filial, y que concluye también y que llega hasta nuestras amistades. Nuestro amor fraternal, el afecto fraternal, escuche esto: cuando tratas a los demás como si fueran parte de la familia de uno, ahí estamos mostrando el afecto fraternal. Usted no solamente ve con ese amor glorioso a su hija, al que está consigo en la casa, sino aún a su amigo o a otra persona fuera de su vida. Usted lo está viendo como que si fuera parte de su familia. Es algo que usted lo concibe en su corazón, porque sabe que el Señor decía, Marcos, decía el Señor 12:31, y amarás, dice, a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Que es un principio glorioso del Señor que nos suma, que nos ayuda a desarrollar nuestro carácter. La Biblia nos enseña esto, lo que no es afecto fraternal. ¿Qué es lo que no es afecto fraternal? Si decimos que el afecto fraternal es todo el conjunto de aquellas cosas bonitas que desarrollan en la familia y que se encuentran en la casa, entre los hermanos, ¿qué es todo lo contrario al afecto fraternal? ¿Cuántos recuerdan a Caín y Abel? Esto no es afecto fraternal, porque Caín, dice la Biblia, que mató a Abel. ¿Sí lo recuerdan? Entonces aquí no había afecto fraternal. El afecto fraternal es el que nosotros mostramos y tenemos, y que comienza desde los hermanos de la casa, pero que se extiende hasta los hermanos de la iglesia, pero que se extiende hacia la comunidad, pero que se extiende hacia nuestros vecinos. Ese es el amor fraternal, el que nosotros necesitamos practicar en nuestra vida. ¿Qué no es amor fraternal? Entonces, un ejemplo en el Antiguo Testamento es Caín destruyendo a su hermanito Abel. Pero ¿qué sí es un amor fraternal? Es la bendición de José, el hijo de Jacob. ¿Ustedes recuerdan a José? José tenía toda la libertad de decirle a sus hermanos: ustedes quedan presos, no los perdono, porque ustedes me vendieron, porque ustedes me hicieron daño, porque ustedes me hicieron todo esto, me hicieron todo lo otro. Pero la vida preciosa de José fue tan hermosa que a esto sí nosotros le vamos a llamar amor fraternal. Pasaron los años, siendo muy jovencito José, caminaba con sus hermanos y habitaba entre ellos, y tuvo que ser separado durante muchos años de su relación familiar a causa de este daño que provocaron sus hermanos. Y aquí José mostró el amor fraternal, el afecto fraternal. Y cuando llegaron sus hermanos con todo lo que ellos le habían hecho, ¿qué cree usted, hermano amado? José lloró, los tomó, los abrazó, los besó y les dijo: yo
estoy en este lugar para bendición gloriosa de sus vidas, de mi papá, de mi hermano, de mi familia. ¿Cuántos están en esta casa para bendición de la comunidad de Puerto Castilla? Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros estamos, denle la palma fuerte a Dios sobre su cabeza. Nosotros estamos en el Señor. Mire, José decía, a mí Dios no me trajo a este lugar para que yo viniera y pasara. Sí, tenía que pasar todo lo que tenía que pasar, pero Dios me trajo con propósitos hasta aquí. Así que ustedes tengan paciencia, tengan calma, estén tranquilos, tengan paz, porque ahora viene la bendición del Señor sobre nuestras vidas. Esto es un afecto fraternal. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al nombre de Dios. En la casa se nos hace a veces mucho más fácil mostrar el afecto fraternal. ¿Es que pastor es mi sangre? En la casa muchas veces se nos hace más fácil, hermano Casey, mostrar el amor fraternal. Es que es mi esposa. Me enojó con ella hoy, pero más tarde me alegro. Mira que es la mujer que yo amo, es con la que yo me casé. Pero a veces con el vecino o con el hermanito nos cuesta mostrar el amor fraternal. Y no somos sinceros. Porque Dios quiere que nosotros seamos como José lo fue. Amén. Que aprendamos de esto, porque esto nos trae crecimiento. Y si esto no se está desarrollando en nuestra vida, usted sigue siendo todavía un enanito que necesita crecer en el Señor. ¿Cuántos quieren seguir creciendo en el Señor? Amén. Entonces vamos a mostrar el afecto fraternal de la manera maravillosa como lo hizo José con sus hermanos. Ahora, ¿cómo muestra un discípulo que ha adquirido el carácter de Cristo? Gloria al nombre del Señor, a través del afecto fraternal. ¿Cómo mostramos nosotros como discípulos el afecto fraternal? Siempre vamos a estar buscando ayudar y vamos a estar buscando que también se nos ayude. Cuando nosotros hemos adquirido el afecto fraternal, di que siempre estamos buscando ayudar. Siempre estamos queriendo hacer que nuestro hermano avance. Yo quiero ser ayuda para el hermanito. Yo quiero ser ayuda para mi hermano en la casa. Yo también quiero ser ayuda para el hermano en la iglesia. Cuando usted desarrolla el afecto fraternal, le digo, entonces como discípulo en su carácter, usted está buscando ayudar. También usted está buscando defender a su prójimo. Usted no está buscando meterle zancadillas, ¿sí? Para que se caiga y para que se tropiece y para que sea afectada su vida. Al contrario, usted está buscando que sea levantado y que si se cayó, al contrario, Dios me libre de ser tropiezo. Cuando usted está desarrollando carácter en el Señor y ha sumado el afecto fraternal, usted se va a caracterizar porque usted siempre busca defender. Cuando mira que el enemigo quiere venir, usted entra y defiende. Gloria al nombre del Señor. Cuando no vamos a sumar maldad con el enemigo. No podemos sumarnos, hermanos, y hacer, como dicen los hipotes, cuando te sumas a otro para hacer daño en la escuela, ¿cómo que dicen los hipotes? Bacadía, ¿cómo es? Me echaste la vaca. No, hermano. Más bien al contrario, nosotros buscamos separar, buscamos evitar que no haya pleito. Ustedes recuerdan que en la escuela, va bien, entonces allá se echa la vaca, o si no, venite. Yo recuerdo, hermano Casey, que algunos decían, vení por acá, párate aquí, uno aquí y el otro acá. Y otro decía, pongo la mano, el que pegue primero, el que pegue el otro. Y está sumando y está trayendo desgracia para aquellos hermanitos. No, el que escupe primero, decían otros, ¿verdad? Algo así. ¿A cuántos les pasó esas malas historias de la vida? ¿A que sí? Entonces nosotros no podemos ser de esa naturaleza. Nosotros tenemos la bendición del Señor. El que ha crecido en el carácter de Cristo sabe que por el afecto fraternal, usted en lugar de dañar, usted defiende. Diga conmigo, defiendo. Y dele palmas fuerte al Señor en esta hora. Usted defiende, hermano. Suficiente daño con lo que el diablo hace allá afuera para querer destruir, para que yo venga todavía y quiera seguir destruyendo al hermanito. Por eso yo creo en el ministerio de la reconciliación. Por eso yo creo que la iglesia siempre está en la tierra para ayudar, para levantar, para hacer que la gente reciba vida en lugar de muerte, para que la gente reciba amor en lugar de odio, para que la gente reciba gozo en lugar, hermano, de luto, para que la gente tenga paz en lugar de guerra. La iglesia siempre va a estar constituida y establecida en la tierra
palabra para que nosotros podamos con el afecto fraternal venir y levantar, ayudar, defender, no permitir ser instrumento del enemigo para que esta persona se hunda más. Al contrario, no puede haber gozo porque alguien se hunde. El que tiene afecto fraternal, cuando mira que alguien se hunde, lo levanta. Diga conmigo, lo levanta, le da la mano y le dice: hermano, cuidado que te puedes ir por ahí y ahí te van a matar, te van a destruir. Entonces anima, exhorta, trae una palabra para que la gente pueda ser bendecida a través de su vida. Cuando usted desarrolla el afecto fraternal, siempre busca enseñar, siempre busca estimular a su prójimo para que haga lo bueno y para que deje lo malo. Vamos, dele palma fuerte a Dios. Usted, cuando está trabajando en el afecto fraternal, usted siempre va a estar buscando exhortar, educar, animar, para que la gente que está con usted, para que sus hermanitos, para que sus hijos, si es líder, si discipula, lo que haga, usted va a estar buscando animarlo para que ya no haga lo malo, sino para que haga lo bueno. Eso es el afecto fraternal. Se desarrolla en nuestra vida. Pero más que esto, hermano, el afecto fraternal también tiene que ver mucho con el perdonar. Diga conmigo, con el perdonar. Amén. Y también dejarse perdonar. ¿Recuerda por qué yo le decía de José? José perdonó. José perdonó. Entonces, el afecto fraternal que nosotros le sumamos a esta preciosa bendición del Señor, entonces, después de la piedad, el afecto fraternal. Y por último, ¿qué dijo el apóstol Pedro? Al afecto fraternal, súmale. No lo escucho. ¿Qué hay que sumarle? Diga amor. ¿Qué hay que sumarle? Al afecto fraternal, usted le va a sumar amor. Y le va a restar el desamor. Y le va a restar el me cae mal. Y le va a restar el me cae gordo. Y le va a restar, escuche, hermano, pues yo le hablé de sumar y de restar. Entonces, dice la palabra del Señor que Pedro decía: y al afecto fraternal, súmele amor. Entonces, si hay que sumar, entonces vamos a caminar en la bendición de amar. ¿Por qué? Porque amor es la misma esencia de Dios. Porque el amor, digo, es la misma esencia de Dios para nuestra vida. Hay que agregarle, le dije, al afecto fraternal, el amor. El amor, hermanos, es la virtud más importante del cristiano. El amor es la virtud más importante del cristiano. Recuerda que Pedro se abanderaba y decía: viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Pero sobre todas las cosas, vive el amor. Es que el amor, hermano, la esencia del Dios divino en nosotros, puesto en nuestros corazones, todo lo supera. Con el amor usted, amado, y que es la misma esencia del Dios revelado en nuestros corazones, este sentimiento glorioso en nuestras vidas, dice que es obligado en nosotros. Pero también nos enseña Pedro que es esencial para la relación con Dios, que es esencial para la relación con nosotros mismos, que es esencial para la relación con nuestro prójimo, con nuestro semejanza. Dice que el amor es esencial en nosotros para con Dios mismo, porque cuando nos determinamos a amar a Dios, amado hermano, entonces tenemos la mayor bendición de nuestra vida. Y cuando nosotros nos determinamos a amar a Dios, también vamos a dejar que Dios nos ame. El amor en la ley es precioso, pero cuando vemos que el Nuevo Testamento lo vemos gloriosamente manifestado en la vida de Jesucristo,
porque es ahí en el Calvario, es ahí, amado hermano, donde Él en la cruz se entregó a la muerte para que nosotros seamos benditos delante del Padre y para que tengamos la esperanza gloriosa que el Señor un día nos pueda decir: venid a mí, benditos de mi Padre. Esto indica entonces que el amor es sacrificado. Eso indica, Suyapa, que el amor es de sacrificio. El Señor Jesús, cuando fue al Calvario, fue con sacrificio, fue con dolor, fue con sufrimiento, fue poniendo su vida para que nosotros recibamos la aprobación delante del Padre. Él se dio todo por nuestra vida. Por eso es que el amor es sacrificio. Nunca debemos de olvidar que el amor, alabado sea el nombre del Señor, el Espíritu Santo es el que lo genera en nuestra vida. Por eso necesitamos la comunión con el Espíritu Santo, su búsqueda, su presencia en nuestra vida, para que haya abundancia del amor que Dios quiere que nosotros podamos tener y que sea sumado de manera poderosa a estas gloriosas virtudes que Pedro nos ha regalado en esta noche. El amor bíblico es el que damos sin pedir nada a cambio. Le damos palmas fuerte al Señor en esta noche. Y dígale gracias, Señor. El amor bíblico, le dije, es el que nosotros podemos dar, hermano Ponce, sin pedir nada a cambio. Y lo bello es que lo damos, pero también lo recibimos. Lo damos, pero también lo recibimos. Ese es el bendito y grato privilegio que tenemos en el Señor. Y si regresamos a la cita bíblica, quiero culminar con ella, cuando Pedro decía: entonces, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y el último dice: y al afecto fraternal añádale amor. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Le parece si le decimos al Señor: yo no quiero ser fenómeno, yo no quiero verme raro, yo no me quiero ver enano, yo quiero verme crecido en el Señor? ¿Qué le parece si nos ponemos de pie y le oramos al Señor en esta noche y le decimos: Señor, ayúdame, Padre, ayúdame? No está bonito que yo siga siendo la misma persona. Es precioso que nosotros nos desafiemos y que la exhortación que el apóstol Pedro nos ha regalado en esta noche nos lleve a poder recibir del Señor la bendición para nuestras vidas. Padre, oramos en esta noche. Póngase de pie. Tome el que tiene de su lado en esta noche, tómelo de la mano. Yo quiero invitarle que se ponga de pie. La palabra del Señor siempre debe provocar en nosotros esperanza. Siempre debe provocar en nuestras vidas esa bendición de saber que lo podemos hacer todo con el Señor. Oramos al Padre. Tómelo de la mano, tómela de la mano. Vamos a decirle al Señor: sumar y restar. Yo quiero sumar esas virtudes, Señor, a mi vida, a mi carácter, a mi desarrollo, pero quiero